Muy buenas compañeros y profesor. Mi equipo está conformado por Denise, Fernanda, Ricardo y su servidor Luis. Los temas que nos tocaron son la política educativa de 1976 a 1982, la fundación de la UPN y por último la política educativa de 1982 a 1988. Acompáñenme. Hola, buen día compañeros, compañeras y maestro. Yo les voy a hablar de la política educativa de 1976 a 1982. Como sabemos, durante este periodo quien estaba a cargo de la presidencia era José López Portillo. México en el año de 1976 era considerada una nación en pleno desarrollo. Tenía alrededor de 67 millones de habitantes, del cual el promedio de escolarización era de 3 años, o sea que solo cursaban 3 años de la primaria. Había 6 millones de analfabetos y 1,5 millones de indígenas desconocentes del idioma español, 13 millones de adultos sin terminar la primaria y alrededor de 7 millones sin cursar la secundaria. El gobierno de López Portillo elaboró un Plan Nacional de Educación, por sus siglas PNE, que alrededor de mi participación les voy a estar explicando cada punto. Por lo que la Administración orientó la política educativa hacia 5 objetivos. 1. La educación primaria para todos. 2. La vinculación de la educación terminal con bienes y servicios necesarios para el pueblo. 3. Elevar la calidad de la educación. 4. Fortalecer la atmósfera cultural. Y 5. Incrementar la eficiencia del sistema educativo. Estos objetivos se plantearon en función de cumplir con ciertos procesos de realización humana, como lo son el promover la toma de conciencia sobre la realidad del país, el que la educación apoyara el proceso de participación social respecto a los valores, el poder fomentar la solidaridad, también para desarrollar la capacidad de organización y colaboración para el cumplimiento de las metas, y sobre todo para aumentar la productividad. Dentro del primer objetivo, sobre la educación para todos, se hizo notar que la matrícula de preescolar aumentó en 768.302 de los años 1976 a 1982. Aunque la meta de ofrecer un año de preescolar al 70% de los niños de 5 años no se pudo lograr, pues solo se atendió el 49% de los niños de 5 años y 30% de los niños de 4 años. En cuanto a la educación inicial, la atención de 1977 a 1982 aumentó de 532 a 70.164. Respecto a la primaria, a partir de septiembre de 1980, la educación primaria para todos fue un hecho. La matrícula de primaria aumentó durante este sexenio en más de 2 millones de niños, 12.026.174 en el año de 1976, 14.981.156 en el año de 1982. Cerca de 27.000 localidades recibieron el servicio por primera vez, en total fueron 95.000 las que tuvieron educación primaria. Se incrementó cerca de más de 20.786 el número de escuelas y 16.500 de ellas ofrecieron los 6 grados. Se añadieron 155.900 grupos a la población atendida y 14.400 al personal de servicio. Esta educación adoptó otras modalidades como la de instructores comunitarios con apoyo alimenticio, casas escuelas, centros de educación básica intensiva, compensaciones a maestros, becas y transporte escolar. La educación primaria mejoró su eficiencia terminal del 42.6% a 50.4%, gracias a paquetes didácticos, audioprimaria y otros programas experimentales. Se quintuplicó la cobertura de castellanización de niños indígenas, satisfaciendo el 50% de la demanda de niños de 5 años. Se amplió la cobertura de acceso a la primaria bilingüe bicultural para estos niños, donde se atendieron a 413.000 niños y niñas. Se intentó elevar la eficiencia terminal media de esta modalidad, de menos de 16% a poco más del 30%, a partir de estrategias como los albergues escolares. Sin embargo, seguía siendo menos del total del nivel de primaria, sobre todo de la urbana, que era el 52%. Como apoyo a esta educación primaria indígena, se elaboraron libros de lectura en 31 lenguas indígenas y 61 variantes dialécticos, para el programa integrado del primero y del segundo grado.
Pero, a pesar de todo ello, siguió habiendo deserción y ausentismo, puesto que las familias indígenas seguían viviendo marginadas, por lo que los niños y niñas tenían que incorporarse al trabajo prematuramente. También se trató de atender el regazo educativo de la población adulta mayor de 15 años. En abril de 1981 se estableció el Programa Nacional de Alfabetización, PRONALF, que se propuso alfabetizar a 1 millón de adultos en un año, mientras que en septiembre se creó el INEA, que más tarde absorbería el PRONALF, institución que se encargó de integrar las acciones dispersas e impulsar los programas de alfabetización de adultos. Algunos programas utilizados por este fueron alfabetización por televisión y los talleres de alfabetización en las escuelas secundarias, la educación básica comunitaria en centros de trabajo y por los medios masivos de comunicación. Se esperaba para el término del sexenio haber incorporado a más de 1.6 millones de adultos y estar atendiendo a 1 millón en primaria y secundaria. En lo referente al segundo objetivo, sobre la vinculación de la educación terminal con la producción de bienes y servicios necesarios, la vinculación educativa con el servicio productivo era mínima, puesto que a pesar de que para 1976 existían 647 instituciones técnicas y que se había instituido el Plan de Escuela-Industria, se formaban solo 5 profesionales de licenciatura por cada técnico. La respuesta fue crear el CONALEP, que ofrecía formación técnica de nivel superior. El año de su creación tuvo 4.000 alumnos y en 1982 fueron 93.000 en 139 planteles, y para la vinculación de la educación técnica con los sectores productivos estaban los consejos consultivos y los comités de vinculación, quienes se encargaban de fomentar esto. Con esto, la matrícula del sistema de educación terminal se cuadruplicó y la participación de los servicios financieros por la Federación aumentó 38%. Respecto al tercer objetivo, sobre elevar la calidad educativa, la respuesta fue la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo principal era la investigación educativa para conocer el estado de la educación nacional y solucionar sus problemas. Con ella se pretendía un sistema nacional de formación de profesores de acuerdo a las necesidades del país. Más adelante, mis compañeros Luis y Ricardo les hablarán más sobre nuestra institución. Asimismo, en 1976 se creó el Consejo Nacional Consultivo de la Educación Normal, órgano que promovió la celebración de convenios entre la SEP y los gobiernos estatales para regular la entrada de estudiantes de las normales de primaria. Para elevar la calidad de la educación normal, se revisaron los planes y programas con el fin de asegurar el mejoramiento de la calidad. Se realizó una reforma de dichos planes en 1978, que incluyó aspectos como el fomento de la actividad cultural. Asimismo, el diseño del perfil del maestro que necesitaba la educación contemporánea del país. El cuarto objetivo fue el de fortalecer la atmósfera cultural del país, y uno de los problemas más fuertes era que el mexicano leía muy poco, y lo que leía no le ayudaba para enriquecerse culturalmente, por lo que la SEP editó 302 millones de ejemplares de publicaciones informales, culturales y educativas, sin incluir 475 millones de libros de textos gratuitos para la educación primaria, los cuales se hicieron llegar a las comunidades y a las personas. Se promovió el hábito de la lectura a través de los canales tradicionales y se crearon otros, como el correo de libros y las tiendas con Conasupo. La red de bibliotecas aumentó en más del 30% de relación en 1976 y se construyeron otras 49. Se establecieron más de 1.800 salas de lectura para las poblaciones de 800 a 2.000 habitantes. La SEP dirigió su atención también hacia la radio y la televisión, no utilizados adecuadamente hasta entonces, para brindar apoyo al Magisterio Nacional y para ampliar las labores de difusión cultural. El quinto objetivo de la SEP se refería a incrementar la eficiencia del sistema educativo, por lo que era necesario pensar, ante la extensión de la labor educativa, en desarrollar el apoyo administrativo adecuado para lograr que la acción de la SEP fuera realmente eficaz. Y por tanto, durante 4 años se realizó la reorganización de la SEP con 5 etapas de reestructuración. El principal obstáculo del funcionamiento de la SEP era la excesiva concentración de los órganos decisorios en el entonces Distrito Federal, lo cual suscitaba respuestas impropias y tardías a los problemas complejos en otras regiones del país.
por lo que se crearon en 1982 31 delegaciones estatales para coordinar, operar, administrar y planear los servicios educativos federales en los estados, con estrecha vinculación de los órganos centrales, lo que permitió que funcionaran adecuadamente 52 programas definidos por el sector educativo. Que él tenía, sí hubo un gran aumento de la población con primaria terminada. Otro punto importante es que, aunque su meta principal era niños de 4 y 5 años, también incluyó a adultos mayores de 15 años. También se intentó incluir a personas indígenas, pero en esta parte ya fue más difícil. ¿Por qué? Porque, como vimos, las personas indígenas debían de desertar de sus estudios para poder trabajar y sobrevivir. En cuestiones culturales, el proporcionarles libros de texto tanto en dialectos indígenas como en castellano fue muy importante para poder interesar más a las personas en la lectura, y es algo que vemos actualmente. En ese periodo el gran problema es que a los mexicanos no les gustaba leer, y es algo que seguimos viendo actualmente. A muchas personas todavía no les gusta leer. A pesar de que ahora tenemos grandes recursos como son las cuestiones tecnológicas, que podemos descargar un libro o tenemos muchas bibliotecas muy grandes, no las aprovechamos y se siguen desperdiciando esas herramientas culturales que nos pueden nutrir y enriquecer. También pudimos ver que un aspecto importante, como lo vimos en el objetivo 2, que es vinculación de la educación terminal con bienes y servicios necesarios para el pueblo, fue la creación del CONALEP, que a lo largo de su historia ha formado a muchos técnicos que cumplen con este objetivo que se marcaron al principio del sexenio. Y un punto que no fue muy marcado fue el 3, que es elevar la calidad educativa, que es la creación de nuestra institución, la Universidad Pedagógica Nacional, pero no lo traté mucho porque a continuación nuestros compañeros Luis y Ricardo nos van a hablar más a fondo de esto. El martes 29 de agosto de 1978, en el Diario Oficial de la Federación se publicaba y entraba en vigor el decreto de la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, el cual estaba constituido por 30 artículos que dan legitimidad a la institución como un espacio educativo, junto a los objetivos de esta misma. Lo que podemos rescatar de este decreto es que este decía, y cito, que el Estado debe de concurrir a la educación a nivel nacional bajo la orientación de los principios doctrinarios del artículo 3 constitucional, que la actividad del gobierno de la República parte de una concepción unitaria de los asuntos económicos y sociales, y que dentro de estos últimos, los relativos a la educación representan una preocupación relevante, que la educación constituye un factor determinante para el desarrollo nacional, que la evolución del sistema educativo es no solo necesaria, sino indispensable para contribuir a la conformación del individuo, de la sociedad y de un sistema social y económico más participativo, más libre y más junto, que el Estado debe de promover y vigilar la formación de profesionales de la educación, y que la creación de una universidad pedagógica constituye la respuesta del gobierno federal al legítimo anhelo del Magisterio Nacional para consolidar las vías de superación acorde con las necesidades actuales del sistema educativo. He tenido bien que expedir el siguiente decreto, que crea la Universidad Pedagógica Nacional. Entre las funciones principales de la institución es la de guardar entre sí relación permanente de armonía y equilibrio de conformidad con los objetivos y metas de la planeación educativa nacional, conformadas por 3 puntos. El primero, docencia de tipo superior. 2. Investigación científica en materia educativa y disciplinas afines. Y 3. Difusión de los conocimientos relacionados con la educación y la cultura. Desde su creación, la UPN se estableció como una institución pública de educación superior,
con carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con el decreto de creación, su finalidad es prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior, encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo a las necesidades del país en general. El 5 de enero se publica la primera convocatoria de ingreso a las licenciaturas en Administración Educativa, Pedagogía, Psicología Educativa, Sociología de la Educación y Educación Básica. El 31 de enero se publica la primera convocatoria del ingreso al posgrado, especialidades en Administración Escolar y Planeación Educativa. El 18 de febrero se realiza el primer examen de admisión a las licenciaturas. El 12 de marzo, la primera generación de estudiantes de la licenciatura inicia cursos en la sede provisional de Azcapotzalco. El presidente de la República, José López Portillo, el secretario de la Educación Pública, Fernando Solana Morales, y el rector de la UPN, Moisés Jiménez Alarcón, se reunieron el 15 de marzo de 1979 para presenciar la colocación de la primera piedra del edificio UPN Ajusco. En su discurso don Fernando Solana Morales expresó que una institución educativa puede crear por decreto y puede inaugurar cursos en actos como este, pero su desarrollo, su destino, la posibilidad de que cumpla realmente su cometido depende del esfuerzo constante, serio y responsable de quienes la integran. Y esto dio paso a la creación de la misión y visión de la UPN. Misión: es una institución pública de educación superior con vocación nacional y en plena autonomía académica. Se orienta a la formación y desarrollo de profesionales de la educación y a la generación de conocimientos de acuerdo con las necesidades del país, considerando la diversidad sociocultural. A partir de sus funciones sustantivas, se vincula con el sector educativo, con organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, con el fin de atender la problemática educativa y el fomento a la cultura. Visión: es una institución pública de educación superior, autónoma y líder en el ámbito educativo, que ha ganado prestigio nacional y reconocimiento internacional, debido a su alta calidad y pertinencia de su oferta educativa, la relevancia de su producción científica y su capacidad de intervención en esta área. Tiene un lugar estratégico en la discusión e instrumentación crítica de las políticas públicas educativas y a la atención a temas y problemas emergentes. Se distingue por su vocación social y su compromiso ético con la justicia, la equidad y su especial consideración a los grupos en situación de discriminación o exclusión social. Los principios generales que orientan a la UPN es que es una institución educativa superior, laica, pública y gratuita, que atiende necesidades educativas en congruencia con las demandas previsibles o emergentes de la sociedad planteadas en la diversidad del contexto político, económico, cultural y social del país. Universidad Pedagógica Nacional. La universidad está dotada de cierta autonomía administrativa, ya que cuenta con facultades específicas en materia educativa, aunque aún presupuestalmente dependa de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo fue otorgar la profesionalización del magisterio a la UPN mediante una independencia técnica que le permitiera atender los asuntos de especialización con inmediatez, separado tal labor de la entidad educativa federal. En aquel entonces fue precedida por Francisco Solana Morales. Es por ello que la importancia de esta casa de estudios radica en su especialización en educación. Sin embargo, la autonomía académica que permite a la Rectoría y al Consejo Académico, órganos de gobierno establecidos en la unidad Ajusco, regir sobre oferta, actualización, innovación, creación y diseño de los programas académicos, de investigación y de difusión, continúa unificando los planes y programas de estudio de las unidades UPN en todo el país, y hace posible la relación académica con las 3 universidades pedagógicas estatales en Chihuahua, Durango y Sonora.
La UPN es la institución pública más importante de México en la formación de cuadros especializados en el campo educativo. La planta académica de la UPN en todo el país genera conocimientos, estrategias y modelos pedagógicos para comprender y transformar la educación. A casi 42 años de su fundación, la universidad ha contribuido a la formación pedagógica de profesores en educación básica, media y superior, además de que ofrece diversas licenciaturas, maestrías y doctorados especializados en educación, tanto presenciales como en línea. En la actualidad, cuenta con 70 unidades académicas, 208 subsedes y 3 universidades pedagógicas estatales, y es la institución pública más importante de México en la formación de cuadros especializados en el campo educativo. A lo largo de 42 años, la Universidad Pedagógica Nacional ha dirigido sus esfuerzos en la preparación de profesionales de la educación, a través de programas de licenciatura y posgrado diseñados para atender las necesidades del sistema educativo nacional y de la sociedad mexicana en general. Cabe destacar la importancia de la Universidad Pedagógica Nacional es no solo el socializar el conocimiento, el formar y el profesionalizar al magisterio docente del país, sino también humanizarlos en el trato que se les va a dar a los estudiantes o a las personas que tengan a su cargo. Esto es importante y es de vital importancia para el desarrollo del país, ya que hoy en día, lamentablemente, pues se da mucho o existe mucho el rezago educativo, el abandono escolar, debido a que la escuela se ha vuelto un poco sistemática, un poco lineal, y no ha recuperado ese ámbito tal de la pedagogía, en volverla didáctica, en volverla algo que atraiga, más no aleje a las personas, que el querer aprender, que el querer conocer se vuelva algo que sea necesario, que sea vital y que todos quieran llevarlo a cabo. Es importante, tal como lo dice el lema, educar para transformar, no simplemente educar para ejercer como una máquina, como un robot, una sola función, sino tratar de darle ese entendimiento de importancia al ser humano, el saber para qué venimos, el saber para qué estamos, el saber que tal vez no podemos cambiar todo el entorno mundial, pero sí dar una parte de nosotros para nuestro entorno más cercano, modificar un poco la situación en la que nos estamos viviendo. La clave, desde mi punto de vista, que la universidad es excelente, es en el trato humano que se le brinda al estudiante, en el trato con respeto y en el énfasis que quiere hacer de que no somos animales, no somos robots, no somos máquinas, simplemente somos humanos queriendo aprender, queriendo desarrollarnos, y así es como debemos de tratar o de enseñar a que los maestros traten a sus alumnos como humanos, como personas que sienten, como personas que tienen metas, como personas que tienen un pensamiento propio que pueden desarrollar sin ningún tipo de inconveniente. Hola, buen día compañeros y maestro. Yo les voy a hablar sobre la política educativa de 1982 a 1988. En este sexenio, el presidente de la República era Miguel de la Madrid, quien inició su gobierno justo en el momento en que se desencadenó una fuerte crisis económica. En los primeros años del gobierno de Miguel de la Madrid, la situación educativa en México presentaba serios problemas. Más del 27% de la población no tenía los mínimos educativos y se calculaba que existían 6 millones de analfabetas, 15 millones de personas mayores de 15 años que no habían concluido la primaria y otros 7 millones sin terminar la secundaria. La eficiencia terminal de la primaria se situaba en alrededor de 50% y existían 29.000 escuelas incompletas, de las cuales cerca de 24.000 eran unitarias. La educación preescolar solo cubría el 40% de la demanda de niños de 5 años. El gobierno de Miguel de la Madrid presentó en 1983 el Programa Nacional de Educación, Recreación y Cultura y Deporte.
Este programa contaba con 3 propósitos fundamentales. El primero era promover el desarrollo integral del individuo. El segundo, ampliar el acceso y oportunidades educativas, culturales, deportivas y recreación a todos los mexicanos. El tercero, mejorar los servicios en estas áreas, estableciendo los siguientes objetivos: elevar la calidad educativa en todos los niveles, ampliar el acceso a los servicios educativos a todos los mexicanos, con atención prioritaria a los grupos desfavorecidos, introducir nuevos modelos de educación superior vinculados al sistema productivo, impulsar la educación tecnológica, incrementar los sistemas de capacitación en el trabajo, establecer un sistema de orientación vocacional, regionalizar y descentralizar la educación básica y normal, mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación física, deportes y recreación. Los logros de la política educativa del sexenio distaron mucho del eslogan de revolución con que se le designó. La crisis económica se reflejó en la reducción de los recursos para la educación, en especial los relativos al salario de los maestros, que sufrieron un grave deterioro. Podemos concluir que durante el gobierno de Miguel de la Madrid a la educación se le tomó con gran relevancia. Él quería una educación de calidad y no de cantidad. Esto quiere decir que en lugar de abrir más escuelas, a las escuelas que ya existían se les iba a dotar de planes y programas para una buena educación, y a los maestros que ya había se les iba a dar educación de calidad para que ellos pudieran enseñar de forma correcta. A pesar de los buenos ideales que tenía este presidente, la educación en México tuvo un porcentaje muy alto de deserción escolar, y la tasa de matrícula solo aumentó un 8.4%. Esto fue debido a la crisis económica que presentaba México en ese periodo. Los niños y adultos, en lugar de buscar en dónde estudiar, buscaban un empleo para poder sobrevivir. En la escuela normal se empezó a tomar como licenciatura, y esto pedía que para ingresar tuvieras el bachillerato. Muchas personas no contaban con bachillerato y tampoco podían estudiar. Esta fue la exposición por parte del equipo 2. Esperamos que la información haya sido clara. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con algún integrante del equipo. Gracias por su atención y que tengan un buen día.